Windhumanoz, podcast de fantasía, ciencia ficción y terror. Y en esta primera parte del programa vamos a hablar de algo que seguro que a muchos os suena, pero que está bien concretar un poco, porque hay veces que hay géneros, hay autores, hay historias que conocemos, que nos suenan, pero si no la hemos tratado mucho, pues a lo mejor tenemos un concepto equivocado de esos géneros o de esos libros. Así que, ¿qué mejor para hablar del pulp, que es de lo que se trata en este monográfico, que traer al programa pues a alguien que estoy seguro de que nos va a aclarar bastante todo esto, nos va a hablar un poquito sobre su origen, nos va a hablar un poquito sobre cuándo surge, todo. Bueno, ahora vais a ver de todo lo que vamos a hablar y además tenemos algunas sorpresas que al final de esta sección comentaremos. Nuestro invitado es Javier Jiménez Barco, es madrileño, estudió arquitectura técnica en la Politécnica de Madrid, ha trabajado en estudios de arquitectura durante unos 25 años, comenzó a publicar en la revista Galaxia artículos sobre la literatura pulp, ha colaborado con un buen número de publicaciones. En 2006 creó la revista Barsum, que poco después también empezó a publicar diversas colecciones de libros. Entre novelas y cuentos, pues Javier ha realizado en torno al 500.000 de traducciones, ha publicado también varios libros de ensayo sobre el pulp precisamente, luego hablaremos de ellos, libros como Weird Tales, una guía visual, o Chicago Marte por 15 centavos, una historia de las revistas pulp. Y también ha escrito medio centenar de artículos y prólogos, decenas de cuentos que han aparecido en diferentes antologías, y en la actualidad, cómo no, está trabajando en nuevos libros de los que luego nos hablará un poco. Aparte de todo ello, por supuesto, sigue traduciendo, prologando y maquetando. Javier, estamos encantados de tenerte aquí en Windhumanoz Podcast para hablar además de un tema que sé que te apasiona y que controlas bastante, y los oyentes lo van a descubrir muy prontito. ¿Qué tal, Javier? Pues bien, muchas gracias por invitarme. Y sí, bueno, la verdad es que bueno, yo estoy en esto por gusto y porque como tú acabas de comentar, me apasiona desde hace un montón de años. Y bueno, pues una persona supongo que debe de hacer lo posible por disfrutar de la vida, ¿no? Y de las cosas que le gustan, ¿no? Y sí, el pulp es algo que a mí pues me ha apasionado desde hace décadas. Pues sí, la verdad es que es algo que cuando las cosas gustan y se puede uno dedicar a ello, aunque no sea al 100%, pero sí dedicarle buena parte de tu tiempo a algo que te guste, que te apasiona, la verdad es que es un gustazo. Si te parece, Javier, podemos empezar por lo más básico. Vamos a definir qué es el pulp. ¿Qué es el pulp? Efectivamente. Pues, ¿sabes lo que pasa? Que es que además hay mucha... No te voy a decir controversia, pero hay mucho lío con eso. Sí. Porque se suele pensar que el pulp es un género concreto o es una manera concreta de escribir, pero en realidad es algo muchísimo más amplio. Cuando se habla de la literatura pulp, en realidad, pues mira, para que te hagas una idea, es como cuando hablamos de la literatura victoriana. No es lo mismo Dickens que, por ejemplo, pues ya que sé, Conan Doyle, ¿no? Claro. Realmente estás hablando de una literatura pues que se ha escrito durante una época concreta. En el caso del pulp es muy similar. Se habla en general de la literatura pulp para referirse a un tipo de literatura que se escribe, se publica en Norteamérica durante la primera mitad del siglo XX, sobre todo durante el auge de las revistas pulp. Casi toda la literatura pulp pues, se publicó pues, desde las primeras décadas del siglo XX hasta más o menos los años 60, finales de los 50, y todo se publicó pues, en revistas tipo pulp o en revistas slick, que eran un poco como la prima rica, como la versión deluxe, ¿no?
Casi todo lo que se escribió en Estados Unidos en esa época se publicaba primero en revista y luego a lo mejor un año después, si la cosa había tenido éxito, había tenido repercusión, pues ya salía el libro. Entonces, de alguna manera es algo tan amplio, fíjate, como decir, pues eso, que es una literatura que abarca pues más de medio siglo y que se publicaba sobre todo en formato revista. ¿Por qué se llama pulp? Pues porque las revistas de aquella primera mitad de siglo se publicaban en un formato pues muy baratillo, con papel de pulpa muy barato, mal impreso. El contenido era, por lo general, bastante más interesante que El Continente, que se te deshace hoy en día en las manos cuando tienes un pulp. Pero claro, lo bueno es que se creó una industria tan rica, se publicaba tantísimo, pues que hay muchísimo material. Y los hay de todos los géneros, de todos los estilos. Es decir, es un poco complicado definir concretamente cómo es, ¿no? Se suele decir, suelen ser historias de mucha acción, con diálogos chispeantes, con poca profundidad de personajes, con un ritmo vertiginoso, pero eso realmente no es adecuado, porque hay un montón de autores pulp que no están en esa definición. Yo qué sé, Asimov, por ejemplo, no tiene nada de eso. No busques acción a raudales en Asimov. Lovecraft igual. Es decir, yo creo que es más adecuado quedarse limitado a lo que es, pues que es una literatura de una época, ¿no? Y además de distintos, de géneros muy distintos, ¿verdad? Claro, ten en cuenta que como había chorrocientas revistas pulp, una de las cosas que definían ese tipo de revistas era la especialización en géneros. Por supuesto, las había generales, como Argosy o Blue Book, pues que en sus páginas podías encontrarte desde westerns hasta historias de detectives, hasta ciencia ficción, por ejemplo. Pero luego había otras muchas pues, que eran pues, solo y exclusivamente de fantasía, o solo y exclusivamente de ciencia ficción, o solo de detectives, o incluso dentro del criminal solo de género negro, que por cierto es un género que surge en las revistas pulp. O sea, es absolutamente pulpero. Entonces tienes de todo. Ahí la mayoría de los géneros o se desarrollan en las revistas pulp o como el noir, por ejemplo, nacen en sus páginas, ¿no? Entonces, bueno, como te estaba comentando, y pasando, por ejemplo, a cuándo y dónde surge, surge a finales del siglo XIX en Estados Unidos, pero realmente se empieza a desarrollar a principios del XX, ¿no? Sobre todo en la revista Argosy. Y Argosy pues era una revista general, que ahí tenías de todo, protociencia ficción, aventuras, incluso alguna cosita de romance, hasta pasatiempos. Y conforme va avanzando la década de los años 10, pues empiezan a surgir pulps centrados en géneros concretos. Surge uno, fíjate, qué cosa más curiosa, destinado solo y exclusivamente a historias de ferroviarios, ¿no? En el Railroad Magazine. Y luego surge uno que duró muchas décadas, que está solamente dedicado a historias de aventuras. Y ahí empieza la especialización y empiezan a animarse un montón de editores a sacar pues, todo tipo de publicaciones, ¿no? De ciencia ficción, surgen en los años 20 con Amazing Stories, y luego ya le surgen como decenas de imitadoras, cada una con un estilo. En fin, fue una explosión, ¿no? Me ha llamado la atención algo que has comentado al principio, que parece que como en cierto sentido el pulp era como una especie de criba, porque decías que la que tenía éxito al año o algo así se convertía en libro, pero habría muchísimo material, que quedaría sin tener su conversión al libro. De hecho en Basul, pues una de las cosas que hacemos es traer a una edición española tanto aquellos libros que surgieron en Estados Unidos pero que aquí no llegaron, como en algunos casos pues aquellos seriales o aquellos cuentos pues que no llegaron a tener su recopilación en libro. Claro, que es material de calidad pero que se quedó fuera. Claro, pero que se quedó en el camino, pero luego lo lees y dices, coño, es que esto es muy bueno, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ¿sabes lo que pasa? Que hay tanto. Sí. Por supuesto hay mucha basurilla, pero como en todas partes. Como todo. Siempre ya sabes que de todo lo que se publica pues hay un porcentaje pues que es bastante infecto. Pero claro, lo bueno Sturgeon creo que era el que dijo
Sí, algo así. No, pues lo puedes aplicar a los pulp perfectamente. Sí. Lo que pasa es que a la literatura pulp se le suele aplicar esa ley, pero por el lado malo. Es decir, se suele dar por supuesto que casi todo era malo, cuando en realidad pues la mayoría de los clásicos que conocemos hoy en día de la literatura de género, del género que sea, se publicaron allí. Entonces, pues, dices, y bueno, grandes clásicos, considerados hoy grandes clásicos. Claro, los grandes de la ciencia ficción, los grandes del terror, los grandes del policíaco, todos ellos surgen allí. Y luego hay más incluso, ¿no? De hecho, es curioso que yo, por ejemplo, cuando hablo con algún amigo que no conoce especialmente la ciencia ficción, la fantasía, el terror, que no es especial aficionado, cuando le hablas de literatura pulp, lo que se ha quedado ahí, digamos, en el inconsciente colectivo es lo que tú dices, como una literatura de basurilla, así, efectivamente. De basurilla, sí. De hecho, pues yo que sé, hay gente que, pues, yo que sé, el típico tonto que se pone a hacer listas de editoriales y tal, que a lo mejor hay algunos que les quiere hacer la rosca y te ponen terror clásico. Y luego a lo mejor a ti te quieren joder y pone terror pulp. Y a lo mejor son los mismos autores y las mismas sagas. Claro. Sí, ¿vale? Sí, totalmente. Pero para uno hacerle la rosca dice que es clásico y para luego a ti jorobarte, pues te dicen que es pulp. Y dices, bueno, sí, es pulp y es clásico, pero es que es lo mismo, ¿vale? Bueno, contabas que surgió, bueno, a finales del siglo XIX en Estados Unidos, pero cuando tuvo su auge, digamos, en primera mitad del siglo XX. Sí. ¿Qué repercusión, qué repercusión es la que tuvo para llegar, para durar tantos años realmente y para tener esa proyección que tuvo? Es que era el medio de entretenimiento colectivo más extendido que había. Ten en cuenta que muy pocos tenían una radio, que por cierto estaba empezando durante los años 20, 30 y tal. No había televisión, el cine costaba una pasta y entonces pues la gente por 10, 15 centavillos tenía un montón de horas de lectura. Entonces, la gente para entretenerse, el ocio, pero no te estoy hablando de la gente bien o de la gente culta, sino cualquiera que sabía leer tenía entretenimiento asegurado por un precio muy, muy baratito. Entonces, claro, había una industria de escritores y de dibujantes, había una industria de entretenimiento basada única y exclusivamente en las revistas Pulp y Slick. Las Slick ya te digo que eran las caritas, ¿no? las chulas, las en papel bonito y tal, pero básicamente la gente se dedicaba a entretenerse leyendo. Entonces esto tuvo una repercusión muy grande. Por ponerte un ejemplo, incluso los diletantes que a lo mejor probaban a escribir un cuento para mandarlo a las revistas Pulp, porque había gente que se ganaba la vida con eso, hasta el que era malo, hasta el que era muy malo y decías, bueno, este cuento realmente no es interesante, pues estaba muchísimo mejor escrito que a lo mejor muchas de las cosas que ahora podrías leer de supuestos autores noveles, pues que a lo mejor no han leído lo suficiente, ¿no? Sí. Y en aquel momento hasta el peor, hasta el tío más mediocre a la hora de escribir, pues coño, tenía un oficio porque llevaba detrás muchísima lectura, ¿no? Entonces esa repercusión es importante. Y también es importante el hecho de que al haber una industria, porque se publicaba muchísimo y muy barato, pues se escribió muchísimo. Y entonces surgieron muchísimas sagas, muchísimos autores, es una especie de edad de oro de la literatura de género, ¿no? Al menos en Estados Unidos. En España tuvimos algo similar con la eclosión con la llegada de los bolsilibros, que también hubo una industria en kiosco, que la gente pues leía mucho esos bolsilibros. A lo mejor es más complicado encontrar cosas de calidad en ellos. Hay cosas que están bien, pero en el caso de los pulp norteamericanos realmente es que hay muchísimo muy bueno. Pues ahora hablaremos un poco sobre los autores más importantes, las publicaciones, también un poco para separar un poquito el grano de la paja, claro. Que seguro que tú nos puedes hacer de perfectos cicerones para poder hacerlo, pero ¿cuándo acabó aquello? ¿Cuándo llegó el declive de todo eso? Al acabar la Segunda Guerra Mundial empieza a ponerse un poco complicada. Ya en la guerra, ya con la Segunda Guerra Mundial había habido restricciones con el uso de papel y entonces había muchas revistas que habían tenido que cerrar. Las más exitosas, las que tenían pues más público fiel, pues aguantaron el tirón hasta mediados de los años 50. A mediados de los años 50
empiezan algunas a cerrar directamente y otras a cambiar de formato. El formato pulp empieza a ser visto 50 años después como algo obsoleto, que se deshace, que está sin guillotinar, y entonces empieza a buscar otro formato que sea pues más pequeñito, más elegante, más discreto, y nace el formato digest, pues que es más un poco como nuestra cuartilla, ¿no? Para que te hagas una idea, ¿no? Como medio DIN A4, ¿no? Y bueno, pues muchas de las revistas clásicas como Amazing Stories pues pasa a formato digest y sobrevive en el nuevo formato. Otras directamente desaparecen. Entonces, digamos que de alguna manera los años 60 es una época de cambio y de cierre para muchas, ¿no? Los finales de los años 50 cierran muchas y las que sobreviven en los años 60 pues ya no son pulp. De algún modo son las mismas revistas, más modernizadas, pero son la misma de siempre, pero ya ha cambiado el formato, ¿no? Entonces, bueno, pues se supone que es un poco el final de una era, ¿no? Pues mira, creo que es buen momento para empezar a hablar de esos autores y esas publicaciones principales, porque es que además estoy convencido de que a nuestros oyentes, ya has citado algunos, pero estoy convencido de que a nuestros oyentes les va a sorprender escuchar algunos nombres y algunas obras que nacieron precisamente como literatura pulp. Así que, pues, si te parece, empezamos en orden cronológico o con las principales, como sí, como bueno, tú prefieras. mira, vamos a ver, las primeras revistas que tienen un poquito de éxito son las generalistas, y en las generalistas, pues por supuesto tienes a Edgar Rice Burroughs con toda su serie de Tarzán. Tarzán nace en los pulps. El Zorro de Clarence Mulford, de Joseph McCulley, nace también en Argosy, en la misma Argosy y All Story, que eran revistas hermanas. Personajes eso, como Tarzán o como el Zorro o como Fu Manchu, nacen allí. Luego, pues como decíamos antes, nace el género negro a finales de los años 20. La revista Black Mask decide desmarcarse un poco de las otras revistas de detectives, que estaban un poco más orientadas al detective clásico estilo Poirot o Sherlock Holmes, y crea pues un nuevo estilo, el género negro, que bueno, pues en el que acaban despuntando gente como Dashiell Hammett, Earl Stanley Gardner, el creador de Perry Mason, primero hizo noir en Black Mask también. Raymond Chandler sustituye a Hammett cuando Hammett se pone a escribir guiones de cine porque dice que le pagan más. Hay un montón, o sea, lo que es todo el noir. Horace McCoy, Jim Thompson, todos ellos pues escriben y publican en los pulps, sobre todo en Black Mask, ya te digo. La ciencia ficción pues nace en la revista Amazing Stories a final de los años 20. Y a partir de los años 30 empiezan a surgirle competidoras como Astounding y Startling, y ahí tienes, pues yo qué sé, a Asimov, a Clarke, a Heinlein, a Philip K. Dick, a Bradbury, todos los clásicos, incluso alguno que habló en su momento mal de las revistas pulp. Todos tienen que reconocer que el grueso de su obra pues lo publicaron allí. Las fundaciones de Asimov, todas enteras. Bueno, la primera trilogía se publicó por entregas en Astounding. Yo qué sé, las obras de Bradbury más emblemáticas, como son todos los cuentos de las crónicas marcianas o El bombero, que es el Fahrenheit, se publican en Galaxy, por ejemplo, o en Planet Stories. Heinlein, pues coño, Las tropas del espacio las publica en The Magazine of Fantasy and Science Fiction. Yo que sé, hay un montón de clásicos de la sci-fi pues que surgen ahí, ¿no? Y luego, en cuanto a fantasía y terror, pues todo Lovecraft se publica en Weird Tales, salvo un par de cositas que aparecieron en Astounding. Todo Robert E. Howard, pues Poole, Conan, Solomon Kane, salen en esa misma revista, Weird Tales. Robert Bloch, el autor de Psicosis, empezó como aficionado que se escribía cartas con Lovecraft y acaba despuntando también en Weird Tales, y luego ya aparecen prácticamente todas las revistas pulp de todos los géneros que había en aquel momento. Incluso Tennessee Williams, el famoso autor de teatro, publicó también un cuentecito en Weird Tales, La venganza de Nitocris. Bueno, es que ahí tenemos de todo. Es impresionante, la verdad es que es muy llamativo
claro, lo que hablábamos antes, quien no está muy versado en estos temas escucha literatura pulp y piensa, bueno, literaturilla así, pero claro, Tarzán, El Zorro, Fu Manchu, Perry Mason, Conan, Solomon Kane y autores, bueno, los que has citado, Clark, Dick, Ray Bradbury, Lovecraft, Howard, fíjate, es que son clásicos a día de hoy y todos nacieron ahí. Sí, bueno, y me dejo, pues yo qué sé, entiende claro, que te estoy contando los primeros que se me ocurre, ¿sabes? Pero yo qué sé, si te pones a escarbar, pues, las primeras novelas de Dune de Herbert se publican en Analog, que era el cambio de nombre de Astounding. Es decir, yo qué sé, prácticamente cualquier clásico del género viene de las revistas, ¿no? Y bueno, era una época en que las revistas pues eran el punto en el que surgía todo, ¿no? Estaban, digamos, eran la primera línea de combate, ¿no? de la literatura de género. Cuéntame algo más, porque sé que en Barsum le tenéis también mucho cariño a entre otras, a Weird Tales, ¿verdad? Sí, bueno, es que, fíjate, bueno, yo tardé años en conseguir la colección completa de Weird Tales americana y se me ocurrió un buen día pues hacer una especie de facsímil, falso facsímil, porque claro, está en español, no en inglés, con lo cual no es facsímil de verdad, pero se me ocurrió que sería divertido porque claro, es una revista pues que dentro de los que conocen un poquito tiene muchísimo prestigio y se le tiene mucho cariño. Entonces se me ocurrió que se podrían hacer una especie de facsímiles en castellano de lo más granado por años de la revista Weird Tales, ¿no? Llevamos como 6, me parece. Y bueno, pues cada medio año pues sacamos un facsímil de un año. Este año, yo qué sé, el próximo, pues el año 43. Cogemos lo mejor del año 43, la portada más chula de las que salieron en ese año 43 y luego hacemos una selección pues de lo que era más interesante. Y entonces sacamos un facsímil que es exactamente igual maquetado, con el mismo tipo de letra, el mismo tamaño, las mismas ilustraciones interiores, que esa es otra. Los pulps solían llevar grandes ilustraciones de grandes ilustradores. Eso te iba a comentar, porque he estado viendo... Eso te iba a comentar porque he estado viendo las portadas de los Weird Tales que habéis publicado. Sí. Y la verdad es que yo creo que eso es un tema que también es interesante hablar de él, porque claro, es cierto que hay ilustraciones... Así que efectivamente, algo comentaba antes, pero es cierto, además de surgir un montón de autores, surgen también un montón de ilustradores, porque era una época en la que las publicaciones literarias, las revistas literarias, pues solían estar ilustradas, algunas más, otras menos. Y claro, pues con una portada o unos interiores de Virgin Finlay, es que te vende el cuento o la novela por entregas o sea, te lo vende, ya solo lo ves y dices, esto me lo quiero leer, ¿no? Sí. A mí me ha recordado cuando, seguro que tú sabes de qué te hablo, porque cuando yo era pequeño yo tenía un Spectrum de cinta de estos de los años 80, 90, y los juegos en sí no eran gran cosa a lo mejor, pero yo recuerdo esas portadas, claro, de la edad de oro del videojuego español. Es que te lo vendían. Es que eso vendía un juego, sí. Claro. Pues mira, eso pasaba con los pulp. Ten en cuenta que, claro, en el kiosco, pues a lo mejor tenían que competir entre sí en el stand del kiosco 20, 30, 40 revistas. Y aunque a lo mejor solo 5 fueran de ciencia ficción, por ponerte un ejemplo, y tú fueras lector de ciencia ficción, esas 5 tenían que competir entre sí. Para que el lector llegara y dijera, pues me voy a coger esta de Amazing porque no veas qué portada tiene, ¿no? O quien dice ciencia ficción dice del oeste o policíaco. Es decir, claro, la elección de la portada, del portadista y de la ilustración de portada era fundamental para atraer la atención visual del comprador y que se llevara la tuya, no la de la competencia. Claro. Bueno, y todo esto, ya nos has citado un montón de autores, de publicaciones, de personajes que han pervivido. Cuéntanos un poquito qué legado es el que nos ha quedado en la cultura popular, en la cultura en general, que viene precisamente de todo ese pulp que se generó en esas décadas. Pues hombre, ha influido en lo que es el acervo cultural bastante. Ten en cuenta que, por ejemplo, muchos de los personajes que no han sobrevivido como tales, otros sí, pero los que no han sobrevivido han acabado siendo reciclados de alguna manera, pues yo qué sé, los cómics, ¿no? Algunos no ha sido necesario. Yo qué sé, los mitos de Cthulhu siguen siendo los mitos de Cthulhu, ¿no? De Lovecraft, ¿no? O Conan sigue siendo Conan.
Pero, por ejemplo, hay otros muchos, pues yo que sé, tipo Doc Savage o La Sombra, pues que acaban siendo reciclados pues yo que sé, en Superman o en Batman, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque los personajes modernos acaban cogiendo muchísimo de lo que tenían esos personajes clásicos de los pulp, ¿no? Entonces, los que no consiguen sobrevivir y mantenerse tal como estaban, pues de alguna manera son reciclados. Entonces, deja muchísimo pozo en el modo de contar historias, en lo que es la definición de géneros, que pervive hasta el día de hoy. Bueno, realmente, y luego pues lo que comentábamos antes, y en el hecho indiscutible de que muchos de los que consideramos clásicos, aunque no lo sepamos, pues se publicaron allí. Entonces, bueno, pues es que eso se ha quedado. Yo creo que es un ejercicio curioso el comparar a personajes de la literatura pulp, como dice, como bien has dicho, con algunos superhéroes que hoy son tan conocidos, claro, y que todos conocemos y que tienen mucho, han bebido mucho de esos personajes. Te pones a mirar y dices, anda, pero si es que esto yo lo he visto ya en Marvel. Bueno, es que esto es 40 años antes. Es decir, bueno, pero es así. Hay un personaje, por ejemplo, que es el Murciélago Negro, que surge su revista Pulp el mismo año que se crea Batman en los cómics, motivo por el cual, por cierto, tuvieron ahí un pequeño rifirrafe legal que, bueno, que no fue a más. Pues resulta que es un fiscal de distrito que le tiran ácido, ¿vale? Y entonces le dejan ciego, pero tiene la habilidad, pues como de un murciélago, de una especie de sonar, ¿no? Y se disfraza de murciélago. Entonces es una mezcla de dos caras, Daredevil y Batman, así como suena, ¿no? Realmente, sí. ¿No? O sea, tremendo. Dices, joder, que esto lo han pillado, lo del fiscal de distrito es dos caras. El tío que se queda ciego por un accidente pero que tiene los sentidos amplificados es Daredevil. O sea, bueno, tremendo. Pues esto por ponerte un ejemplo, pero como esto, 40.000 cosas, ¿no? Hay mucho, claro. Sí. Bueno, y dinos, a día de hoy, ¿hay algo parecido al pulp o se ha intentado revitalizar ese tipo de literatura? ¿Tenemos algo hoy en día que pueda decirse que se parece a aquella literatura pulp? Y no, es decir, hay de varios tipos. Es decir, en los años 60, por ejemplo, que hay una especie de revival de una serie de personajes pulp, se hacen una serie de novelas nuevas. Por ejemplo, hubo pues de Vengador, de Doc Savage y de La Sombra, hubo novelas escritas como 20 años después, ¿no? de su última aparición. Y en la actualidad se está volviendo a hacer. Estos mismos personajes, pues yo que sé, Spider, La Sombra, Doc Savage, se están haciendo novelas nuevas. De Tarzán, de John Carter, se están haciendo novelas nuevas. Entonces, de alguna manera, hay una especie de industria del pastiche que está recuperando personajes clásicos de la era pulp, porque consideran que a lo mejor pues, la saga se puede ampliar si la novela resultante pues, tiene la suficiente calidad. En ocasiones la tiene, en otras pues no tanto, pero sí hay movimiento. Ten en cuenta que además en Estados Unidos, esto que para nosotros, que es el pulp, es prácticamente desconocido, en Estados Unidos sí que hay una comunidad muy férrea y muy leal todavía a esto de los pulps, incluso de gente de 40 años, es decir, gente que no llegó a verlo, pero que luego se ha ido enganchando, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ahí sí tiene una salida. Aquí en España, bueno, hay editoriales de lo que llaman neopulp, que lo que hacen es, pues historias intentando un poco mantener el espíritu de las que se hacían en aquella época, ¿no? Hemos hablado del pulp, de todos esos autores y publicaciones y personajes tan conocidos, pero ¿en España se hizo algo destacable? Hombre, sí. A ver, nosotros teníamos una serie de publicaciones que tenían un formato muy similar al pulp, quizás sin tantas páginas de anuncios de bragueros como por ejemplo tenían los pulp americanos, pero prácticamente idénticos en formato, que era la Biblioteca Oro de Molino, y ahí se publican cosas pues de Merritt, de Derleth, bueno, de gente que realmente sí se había publicado los pulp, ¿no? Entonces, cuando ves algo de la Biblioteca Oro de Molino, por lo general, además de que tiene una edición bastante bonita, pues prácticamente estás viendo un pulp español. También Molino llega a publicar las aventuras de La Sombra, Doc Savage y otros héroes del pulp.
Y cuando se les corta el grifo, de alguna manera aquí se empiezan a hacer personajes nuevos, españoles, un poco a su imagen y semejanza, ¿no? En lugar de Doc Savage, pues tenemos un tal Hércules, que era un ingeniero de minas vasco, para que te hagas una idea, y pues copias similares, pero bueno, teníamos buenos autores como Mallorquí, Hipkiss, de Brigode, que hicieron cosas buenas. El famoso Coyote, del que habrás oído hablar, pues la verdad es que las novelas del Coyote son infinitamente mejores que las del Zorro. Y no te lo digo por patrioterismo tonto, sino que habiendo leído unas otras, dices, pues yo me quedo con Mallorquín, francamente, ¿eh? Y, o sea que sí, bueno, tuvimos lo que se llama la novela popular española, que se da pues de los años 30 hasta los años 50, se hacen cosas interesantes. Lo que pasa es que, claro, también bebemos mucho de publicar material extranjero. Entonces, lo que hubo aquí de novela popular, en parte eran traducciones de cosas americanas y en parte pues era material hecho aquí. Entonces, no hay una industria tan grande. La industria, te digo, llega en los años 60 ya con los bolsilibros, pero ya es diferente, ya se ha perdido un poco ese glamour. Bueno, y como gran aficionado a todo esto, en Barsum, por supuesto, estáis con ganas permanentes de dar vida a todo esto. Ya hemos hablado un poco de las Weird Tales que habéis publicado, que no sé si son 5 o 6. Pues a ver, ¿no? Espérate, 1929, 34, 38, 42, 44 y 50. 6 hemos sacado. 6 hemos sacado, pero vamos, ya estamos trabajando en la 7ª, o sea que ya te digo, esto, la idea es sacar un par de ellas al año. Además de la Weird Tales, estamos sacando también, por ejemplo, facsímiles del Capitán Futuro, que era un personaje de Edmond Hamilton de ciencia ficción muy divertido y del cual beben un montón de cosas, pues yo qué sé, desde Star Wars hasta la Guerra del Infinito. Por ejemplo, la 5ª novela que acabo de sacar es el Capitán Futuro buscando las gemas del infinito. Así, tal cual, ¿eh? Sí. Y entonces dices, madre mía, si es que está todo inventado ya, y lo inventaron estos señores, ¿no? Y bueno, aparte de los facsímiles, pues tenemos, ya sabes, una revista que tiene ya, 16 años, en la que recuperamos cuentecitos de todos los géneros, ¿no? Criminal, aventuras, fantasía, terror y ciencia ficción, y artículos sobre todos estos autores y tal. Y luego pues tenemos diferentes colecciones de libros según género. Hemos sacado, pues ahora pues estamos con Robert Howard a tope, sacando ediciones de lujo, pues de Solomon Kane, de Bram Moore, de Kuhl. Acabamos de sacar El cráneo viviente, que es el rostro de calavera completo, con la primera y la segunda novela y otros cuentos, en fin. No paramos de editar pulps en diferentes formatos, ¿no? En formato libro, facsímil o revista. Además, lo que has comentado ya varias veces, que hay mucho material, claro. y vosotros además sabéis distinguir lo que tiene el grano calidad. De la paja, sí. Claro. Al final te acabas leyendo un montón de bazofia, es verdad, ¿no? Pero claro, seguro. Incluso alguno que dices, uy, qué dibujo más bonito, pues este puede quedar bien. Y te lo lees y dices, mejor rescato el dibujo para otra cosa, porque el cuento no merece la pena. Pero luego pues hay cosas que te sorprenden muy gratamente y de autores y autoras que no tenías ni idea ni que existían, ¿eh? O sea, es tremendo. Sí, totalmente. Pues vamos a hablar también un poquito de tus libros, ¿no? De lo que has publicado. Porque... Sí, pues mira, eso realmente es la típica cosa que va saliendo un poco poquito a poquito. Yo empecé con artículos en Galaxia y luego pues me van pidiendo de otros sitios, luego algunos los recopilo y un buen día digo, bueno, tiene una serie de artículos en los que al final desgranaba la historia de Weird Tales y digo, pues lo voy a poner todo en un libro. Y lo hice un poco de prueba y se vendió estupendamente, con lo cual pues me fui animando, ¿no? Luego, quieras que no, pues claro, la mayoría de los prólogos de los libros que hago, tanto en Barsum como en Costas de Carcosa, que es la otra editorial en la que estoy, pues te pones a sumar, pues joder, en Barsum tendremos como 70 libros o así. Y Costas de Carcosa, pues no sé, no hemos llegado al medio centenar, pero quieras que no, al final son un montón de prólogos entre pitos y flautas. Y bueno, pues al final luego el editor de Diablo me cargó un libro general sobre el pulp, en el que hablo pues un poco de todos los géneros y de toda la historia del pulp. Y bueno, pues me he seguido liando. Es más, ¿qué te voy a contar? O sea, ya no sabe uno parar. Y de proyectos futuros, porque
estás con varios a la vez, ¿no? Aparte de... Sí, me salió una cosa muy curiosa de la Universidad de Granada, que querían hacer un macrotocho acerca de Fu Manchu y Sax Rohmer, y le han encargado un montón de gente pues una reseña sobre cada libro de Fu Manchu, y a mí me han encargado lo gordo, que es hacer la reseña bibliográfica de Sax Rohmer, ¿no? Entonces, pues con eso lo voy haciendo poquito a poquito porque hay bastante margen. Luego tengo el libro de la ciencia ficción en los pulps, que lleva un par de años anunciado en Barsum y que inicialmente iba a recopilar mis artículos sobre los pulps de sci-fi en Galaxia, pero cuando le he echado un vistazo no me ha gustado, porque básicamente es lo primero que escribí y entonces lo estoy reescribiendo todo nuevo porque ahora mismo no puedo firmar eso. Y luego pues el editor de Diablo pues me ha cargado otro libro sobre las revistas más truculentas de terror de la era pulp, las que tenían las portadas más políticamente incorrectas. Pues yo supongo que pues, le interesa pues, un libro que sea visualmente muy impactante. Claro, ahí hay donde sacar, desde luego. Ahí hay mucha carne en todos los sentidos, ¿no? Entonces, pues bueno, pues estoy haciendo un libro sobre los pulps de Wes Menes, que es como se llamaba ese tipo de pulps de terror. Así que estoy con 3 cosas y luego ya, pues claro, las traducciones, las maquetas y las cosas de Barsum y de Costa de Carcosa. Que recomendamos desde aquí, por supuesto, los libros de Barsum, porque aparte de que lo que hemos hablado, que sabéis distinguir, el pulp es tan vasto que es difícil a veces distinguir el grano de la paja, vosotros lo sabéis, estáis publicando cosas muy, muy interesantes y anunciamos a nuestros oyentes que gracias a Javier Jiménez Barco y los libros de Barsum, el libro que vamos a sortear en esta ocasión es precisamente uno de Barsum, que es El último rey de los Pictos, de Robert E. Howard, muy muy conocido, aunque tal vez en concreto, esta saga de Bran McMorn no es tan conocida quizá como la de Conan, pero Javier, háblanos un poquito de esta saga. Pues es uno de los personajes más queridos por el propio Howard. Es un personaje trágico, que bueno, porque Howard siempre tuvo un cariño especial hacia los pictos. Hay pictos en Kull, hay pictos en Conan, hay pictos en sus historias de memoria racial y bueno, luego tiene una saga concreta que es esta, que es el último rey pues de unos nativos escoceses que están viendo cómo las legiones de Roma están arrasando Britania y entonces este rey, Bran McMorn, que es el último rey de los pictos, pues es el último que de alguna manera se decide enfrentar a los romanos y pararle los pies. Entonces, una serie de cuentos, de poemas, de fragmentos, en un libro muy ilustrado, con un montón de láminas a color, con chorrocientas ilustraciones, con muchísimo material inédito que jamás se había publicado antes en España, todo ordenadito, todo hecho con mimo, y bueno, pues que es como hay que publicar a Howard, creo. Además, esta edición está recién salida del horno, ¿no? Sí, de hecho, bueno, la sacamos hace un par de años, pero como en Barsum tenemos que estar reeditando cada 2x3, aprovechando que hemos sacado una de todo Solomon Kane, pues bueno, pues hemos reeditado el Bran McMorn integral, este último rey de los pictos, y la verdad es que se está vendiendo estupendamente, porque es un libro muy bonito, muy bonito. Pues ese es el libro que vamos a sortear en Windows Menos Podcast entre quienes apoyan al programa. Y bueno, Javier, muchas gracias por el libro, que estoy seguro de que el oyente al que le toque lo va a disfrutar mucho. Encantado. Pues nada, Javier, yo creo que hemos hecho un buen repaso a la literatura pulp, que como dijiste desde el primer momento es amplísima, pero bueno, está bien por lo menos situar un poquito a los oyentes para que sepan no solo que esa literatura existió, que hay incluso gente que ni siquiera a lo mejor habrá oído escuchar de ella, sino el valor que tiene, que tuvo y que tiene, porque como hemos hecho este repaso, hay muchos autores, muchos personajes clásicos que se crearon ahí y que nos ha llegado a día de hoy, y sus influencias en la cultura popular, en la cultura en general, es un no sé si llamarlo género. ¿Tú cómo lo llamas, Javier?
Yo lo veo como una mina donde hay un montón de gemas de las que sacar, que extraer de esa mina, ¿no? Porque realmente, pues como te decía al principio de esta charla, un género no es y un estilo tampoco, es algo inabarcable, claro, ¿no? Es un tipo de literatura de una época. Pues esa mina tan inabarcable nos la ha hecho más accesible Javier hoy, aquí para todos los oyentes. Y nada, Javier, desde Windumanos Podcast queremos agradecerte tu presencia aquí. Ha sido un verdadero placer hablar contigo. Y bueno, estoy seguro de que en algún otro momento seguiremos hablando, ya sea de literatura pulp o de lo que haga falta, porque lo que nos apasiona, nos encanta hablar de ello y siempre habrá un ratito para hablar de todo esto, ¿verdad? Ismael, yo encantado. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme a charlar con vosotros y lo dicho, cuenta conmigo para que charlemos de lo que a ti te dé la gana. Pues yo encantado. Pues nada, Javier, un abrazo grande, gracias de nuevo por el libro, que lo disfrutará nuestro oyente segurísimo. Y nada, hasta muy prontito. Muchísimas gracias, hasta luego, un abrazo. Un abrazo. En Windumanoz queremos traerte lo más interesante de la actualidad de los géneros especulativos, junto con la mejor ficción corta y el mejor arte. También queremos ayudar a los autores dándoles voz y visibilidad. Y para todo ello, necesitamos contar con tu espada. Visita patreon.com/Windumanoz, echa un vistazo a nuestras recompensas y considera unirte al grupo de amigos que apoyan este proyecto.